Hola hermanos y amigos, soy el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios. Y este sermón en particular es uno de varios, los cuales están basados en el libro titulado Las tribus perdidas de Israel. Y bueno, quiero recordarles que pueden descargar el libro libre de costo en nuestra página de internet. Y bueno, particularmente quiero hablar acerca de la Tercera Guerra Mundial y el nuevo orden mundial que viene. Y quiero recordarles que en el libro claramente hablo de las bendiciones que vinieron a los descendientes de José y el dominio mundial que tuvieron tanto los americanos como los británicos en el mundo. Y que es algo que ha venido sucediendo desde el principio de los 1800. Pero ahora voy a hablar acerca de algunos aspectos concernientes a la subida de la bestia y también con lo que se puede llamar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, quiero comentar que aunque en las noticias, tanto como en la cosa de Ucrania y ahora con la de Israel, hablan que la posible Tercera Guerra Mundial, quiero dejarles claro que esos eventos no tienen nada que ver con la Tercera Guerra Mundial. Y es que en la Tercera Guerra Mundial Estados Unidos será derrotado junto con los descendientes de los británicos, los cuales son aliados de esta nación. Y más tarde voy a hablar acerca de los aspectos de ese nuevo orden mundial que va a reemplazar el orden que está impuesto por los americanos y los británicos. Pero quiero empezar leyendo Daniel 11:36 y dice, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Y esto de prosperar tiene que ver con riqueza económica y otras cosas. Y continúo, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y bueno, él va a honorar su propio Dios, pero él se va a honorar a sí mismo mucho más. Y aunque en el pasado ha habido un cumplimiento parcial de esta profecía es para el tiempo del final y pienso que sucederá en este siglo. Y pienso que la prosperidad mencionada aquí está relacionada con Ezequiel 27 e inclusive con Revelación 18. Y pienso que esto sugiere que el poder europeo va a prosperar con el mercado internacional y también con conquistas militares. Y aquí quiero leer lo que el difunto evangelista Juan Ogli escribió. Esta Unión Europea de la Iglesia y el Estado prometerá prosperidad universal y ejercerá en todo el mundo dominio económico por un corto tiempo. Ezequiel 27, utilizando la figura de la antigua ciudad comercial de Tiro, habla de este consorcio económico global que incluirá a las naciones de Europa, África, América Latina y Asia junto con Israel y Judá. Porciones de Ezequiel 27 están parafraseando o citando en Apocalipsis 18, donde el sistema de los últimos tiempos, llamado Babilonia la genial o grande, se describe. Las naciones de habla inglesa no prosperarán, sin embargo, desde hace mucho tiempo en relación con este sistema. De hecho, finalmente serán dominados y destruidos militarmente. Antes del ataque militar y ocupación, problemas climáticos devastadores, combinados con luchas civiles internas, como tumultos en medio, que se mencionan en Amos 3:9, llevarán a nuestras naciones, o sea, las naciones inglesas, al punto de colapso interno. Y bueno, de hecho, una potencia comercial importante prosperará. Y hoy en día la Unión Europea es una importante potencia comercial. Ahora quiero leer los versos 37 y 38. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
Noten que el rey del norte también es la bestia de 10 cuernos, y en sí él se adorará a sí mismo. Ahora, externamente, él va a adorar a otro tipo de Dios. Y pienso que incluyendo tecnología relacionada con la guerra. Ahora, con la frase ni respetará a Dios alguno, pienso que el rey del norte por algún tiempo va a pretender ser un tipo de católico. Pero eso es solo por el tiempo que le convenga a él. Y quiero recordarles que de acuerdo a la Biblia, la bestia y los que la apoyan se pondrán en contra una iglesia sin fe mucho más tarde. Y eso está presentado en Revelación capítulo 17, versos 16 al 17. Y pienso que eso coincide con algo que fue escrito en la Edad Media. Y es que el arzobispo de Cashel predijo que la sede de Roma será destinada a la destrucción total. Ahora, la palabra traducida como respetará en 11, verso 37 es la palabra hebrea bien, que esencialmente significa tener comprensión o percepción intelectual de. Así que pienso que el rey del norte internamente, él no va a considerar que los cambios dentro de la Iglesia Católica se deben tomar de una manera muy seria. Pero pienso que al principio públicamente él va a honorar esas creencias y que es algo similar a lo que el emperador Constantino hizo, y es que el rey del norte, él probablemente va a entender que religión tiene su propósito de beneficio para cuestiones políticas. Y eso incluye mantener la unidad de un imperio romano santo revivido. Ahora, en el verso 38 parece hablar de dos dioses. Uno, el dios que sus padres no conocieron y que posiblemente es llamado un dios ajeno. Y el otro, el dios de las fortalezas. Y pienso que aquellos que dicen ser cristianos y de estos los que aceptan y apoyan la guerra física o la guerra carnal, de una manera real ellos honoran es el Dios de las fortalezas. Y esto es algo que los cristianos nazarenos y sus descendientes espirituales, ellos nunca hicieron esto. Ni tampoco se encontraban esas falsas creencias en la Iglesia Católica original. Y tenemos un libro acerca de las verdaderas creencias de la Iglesia Católica al principio. El total es que los primeros cristianos no participaban en la fuerza militar. Y es más, ellos no eran permitidos de entrar dentro de la fuerza militar romana, y eso cambió hasta el tiempo de Constantino. Ahora continuó leyendo el verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inespujables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Y aquí quiero mencionar que las palabras hebreas y que definen la palabra o la frase traducida al español fortalezas más inespujables no se consigue en ninguna parte en la Biblia, solamente este es el único verso. Y esto es muy único entonces. Y vuelvo a leer el mismo verso 39, pero esta vez en la versión Nueva Biblia Latinoamericana que dice, actuará contra las más fuertes fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero, y los que lo reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y bueno, hoy en día, ¿quién tiene las fortalezas más fuertes? Bueno, son los Estados Unidos de América. Quiero mencionar que en el verso 40 habla del rey del sur. Y en el verso 40, bueno, el rey del sur es destruido. Pero una vez más, en el verso 39 estamos hablando de las fortalezas más fuertes. Y tenemos que eliminar a aquellos del norte y del este, porque ellos no aparecen en conflicto sino hasta el verso 44. Y brevemente voy a hablar de África y Latinoamérica. Y en ninguna de esas naciones hay algún poder que pueda calificar como el poder o
la fortaleza más fuerte. Así que la fortaleza más fuerte pertenece a los Estados Unidos y un segundo nivel calificativo sería los aliados de habla inglesa de los Estados Unidos. O sea que el verso 39 está hablando de la destrucción de las naciones anglosajonas. Y por eso muchas veces, bueno, hablamos de Estados Unidos y en conjunto con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Inglaterra. Y ese gran evento es lo que nosotros consideramos como la Tercera Guerra Mundial. Y es curioso que hay varias profecías privadas dentro de la Iglesia Católica Romana, las cuales predicen la destrucción del pueblo de habla inglesa. Ahora, cabe notar que las profecías romanas católicas más viejas acerca del asunto fueron escritas antes de que inclusive la tierra de Inglaterra se empezara a llamar Inglaterra. Y ese pueblo era conocido antes como el anglosaxón céltico. En resumen, muchas de esas profecías antiguas fueron escritas cientos de años antes de que Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda fueran formados, de la manera como los conocemos hoy. Y bueno, aunque hay algunos errores y distorsiones en las traducciones, de alguna manera parecen hacer referencia a los descendientes de los británicos y americanos. Y parece como si esas profecías hubieran sido escritos para los descendientes de los anglosaxones de los celtas que hoy habitan en América y las otras naciones que nosotros conocemos hoy en día en el siglo XXI. Y bueno, aquí está el primer ejemplo de estos. Primero es por un santo Columcille que dice: la nobleza inglesa se hundirá en vida horrible. Se proclamarán guerra contra ellos, por medio del cual la raza frenéticamente orgullosa será sometido y serán acosados por todos los lados. Los ingleses se convertirán en gente de mala reputación y quedarán para siempre privados del poder. Los ingleses serán derrotados, serán acosados por cada trimestre. Como un cervatillo rodeado de una manada de perros voraces, será la posición de los ingleses entre sus enemigos. Los ingleses después se reducirán a un pueblo de mala reputación. Y el siguiente es de la madre Sifont o Sitón, que ya falleció en 1551. Llegará el momento en que Inglaterra temblará y temblará. Londres será destruido para siempre y entonces York será Londres y el reino gobernado por 3 señores designado por un gran monarca, quien enderezará a Inglaterra y expulsará la herejía. Ahora paso a leer San Eduardo, quien falleció en 1066. La extrema corrupción y la maldad de la nación inglesa ha provocado la ira de Dios. Cuando la malicia haya alcanzado la plenitud de su medida, Dios, en su ira, enviará al pueblo inglés espíritus malignos que van a castigarlos y afligirlos con gran severidad. Y esto escrito por San Malaquías en el siglo VII. Los ingleses a su vez deben sufrir severos castigos. Irlanda, sin embargo, será decisivo para devolver a los ingleses a la unidad de la fe. Y ahora leo de San Candus de Tarentino. El grande monarca estará en la guerra hasta los 40 años de edad. Reunirá grandes ejércitos y expulsará a los tiranos de su imperio. Conquistará Inglaterra y otros imperios insulares. En este momento quiero corregir que San Malaquías es del siglo XII, no del siglo VII, como dije temprano. Y en el punto de Irlanda, quiero mencionar que cuando la iglesia de Inglaterra se dividió de la iglesia católica, la mayoría de las iglesias irlandeses no lo hicieron. Y concerniente al último escrito, el de San Cataldus, eso fue escrito en el año 500, o sea, más de 1500 años atrás. Y dice que el monarca conquistará Inglaterra y otros imperios insulares, así que
Australia y Nueva Zelanda vienen a la mente. Continúo con este fraile que falleció en 1840. Inglaterra se convertirá en el escenario de las mayores crueldades. Y aquí, de acuerdo a eso, supuestamente Irlanda e Escocia invadirán Inglaterra y la destruirán. Y la familia real será expulsada y la mitad de la población será asesinada. Y un escritor católico del siglo XX escribió: es interesante observar que el gobierno nacional de Inglaterra está predicho no tener ningún papel en el regreso de Inglaterra a Roma. De hecho, varias profecías declaran específicamente que Inglaterra será reevangelizada por los franceses e irlandeses después de que Inglaterra haya sufrido un castigo terrible y específico. Y aquí hay un sacerdote en el 2010 que escribió: Zacarías el judío armenio que se convirtió a la fe católica, publicado en 1854, dice: habría la guerra que la profecía se refiere como la lucha de los fuertes contra los fuertes. Este imperio del norte irá a la guerra contra Norteamérica y Norteamérica caerá y será conquistada y puesto en servidumbre. Y esto último me parece muy similar a lo que encuentro en las escrituras. Y es que un poder tan fuerte como Norteamérica combatirá con otro poder del norte, o sea, el rey del norte. Y lo curioso es que muchas de esas profecías católicas aparecen como que los poderes de los anglosajones célticos de América van a ser destruidos por el gran monarca. Y les recuerdo que ese gran monarca es el campeón y el defensor de la fe. Y recuerden que Satanás tiene espíritus, los cuales también inspiran a las personas que ellos han engañado. Y con eso en mente quiero leer esto. El gran monarca y el gran papa precederán el anticristo. Todas las sectas desaparecerán, la capital del mundo caerá, el gran monarca vendrá y restaurará la paz, y el papa compartirá la victoria. Y bueno, de cierta manera, la capital del mundo hoy en día es los Estados Unidos. Y bueno, tristemente pienso que muchos van a utilizar estas profecías como justificación para destruir a los Estados Unidos y las otras tierras de los descendientes de los británicos. Ahora, es interesante notar que el San Eduardo, fallecido en 1066, ese afirmó que Dios supuestamente va a utilizar espíritus malignos para castigar al pueblo o la gente inglesa. Pero a la vez todas esas profecías sugieren o presumen que el gran monarca los va a atacar. Y aunque sabemos que el gran monarca es una persona negativa y guiado por demonios, pero para los seguidores de los católicos él va a aparecer como un enviado de Dios. Y es consistente con la escritura, ya que la fiesta final, la bestia final de 10 cuernos, es influenciado por demonios, y eso lo podemos leer en Revelación 16, versos 13 al 14. Ahora, si te preguntas por qué me pongo a leer todas estas profecías que no son bíblicas, y lo hago es porque en un futuro las personas van a tratar de conectar al gran monarca o la bestia o el rey del norte, y los que lo apoyan van a mirar estas profecías y van a decir: mire, él está cumpliendo las profecías. Él no es una persona mala, él no es una bestia. Y él no es el rey del norte que las escrituras está hablando. Van a decir: oh no, él es un santo. Y los videntes han venido profetizando acerca de él por más de 1500 años. Inclusive hoy leímos una escritura de esas de hace 1500 años atrás. Pero hoy te quiero decir que esto no es una cosa muy buena, y la Biblia dice que las fortalezas más fuertes van a ser destruidas por el reino del norte. Y el rey del norte es el poder de Europa. Ahora, es interesante que Werden de Orange del siglo XIII, él dijo que el gran monarca y el gran papa preceden el anticristo. Pero eso es falso, ya que uno de esos dos personajes es el anticristo.
pero la gente va a fallar a reconocerlo como el anticristo. Y en esos días ya estarán activos los dos testigos y ellos dirán que uno de estos dos personajes es el anticristo. Pero los que apoyan al antipapa y al gran monarca van a decir que no, que el anticristo es un personaje que va a venir. Y bueno, lo que pasa es que Satanás tiene un plan y él ya ha leído la Biblia. Y él ha tenido mucho tiempo para analizarlo. Por lo tanto, a través de la historia, él ha planeado con falsos profetas y falsos videntes. Y sus ideas ya están o han sido difundidas. Ahora, regresando al verso 39 de Daniel 11, la última frase donde dice que el rey del norte por precio repartirá la tierra, ahí pienso que él le va a vender o le va a permitir a México regresar a tomar algunas de las tierras que tuvo que ceder antes en el pasado a los Estados Unidos. Y pienso que Alaska va a terminar en las manos de los rusos. Es más, puede que algunas partes de Canadá terminen en manos de ellos. También pienso que Irlanda va a terminar con la isla del norte y otros territorios controlados por Inglaterra. Es más, hoy en día tanto los mexicanos como los rusos y los irlandeses han pedido y demandado que se les entreguen los territorios que acabo de mencionar. La última vez que Rusia pidió Alaska fue en el 2022, o sea, el año pasado. Ahora, ya que Estados Unidos debe tanto dinero, un profesor ruso llamado Igor Panagarian, él ha predicho que tanto los europeos como los rusos, los mexicanos, los japoneses e inclusive los chinos van a terminar con pedazos de Estados Unidos en este siglo como forma de pago. Y bueno, en una nota recordando la Primera Guerra Mundial, en aquel entonces Alemania le ha prometido a México que le regresaría ciertos territorios si ellos los ayudaban en contra de los Estados Unidos. Y digo eso porque pienso que esa misma propuesta se la van a volver a hacer a ellos en un cercano futuro. Ahora, cuando Estados Unidos y sus aliados de los descendientes británicos caigan, no todos morirán. Los que sobrevivan serán repartidos entre los gentiles. Y con eso quiero leer Jeremías 9, versos 13 y 16. Dijo el Eterno, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Ahora voy a brincar a Jeremías 10, verso 25, y aquí va a ser una referencia a Jacob. Y aquí quiero recordarles que tanto en el libro o en el video Estados Unidos e Inglaterra en profecía, explicamos claramente cómo Jacob su nombre es cambiado por Dios a Israel. Y en Génesis 49, él termina adoptando a los hijos de Josué y pone su nombre, Israel, entre Manasé y Efraín. Y en el libro, tanto como en el video, explicamos cómo Efraín representa Inglaterra y las otras naciones británicas, y Manasé es representada por los Estados Unidos. Con esto dicho, leo el verso. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocaron tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Pero miremos en más detalle la destrucción de los modernos descendientes de lo que era Israel. Y una vez más son los pueblos representados por los descendientes de Manasé e Efraín. Leo Ezequiel 5 versos 11 al 12. Por tanto vivo yo, dice el Eterno el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te
te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá en pestilencia, y será consumida del hambre de en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada. ¿Qué puedo decir? Alguna tercera parte va a morir por hambre y enfermedad, la otra tercera parte por guerra y la última tercera parte serán los que serán esparcidos y llevados como esclavos. Voy a continuar, pero quiero comentar acerca de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Bueno, casi la gran mayoría de teólogos y todas las personas creen que esto está hablando desde el regreso de Jesucristo. Y bueno, equivocados sí están, porque esto sucede o está hablando desde las condiciones antes de la gran tribulación. Y es que la gran tribulación llega a un momento cuando hay paz y seguridad, o bueno, se cree que la hay, y cuando no se la están esperando es que llegan a esa destrucción repentina. Y ahora sí, continúo leyendo Ezequiel 12, ahora los versos 13 al 16. Mas yo extenderé mi red sobre ellos, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verán, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y desvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando los esparciere entre las naciones y se dispersen por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones donde lleguen, y sabrán que yo soy el Eterno. Ahora, la final Babilonia será basada en Europa y la hija de los caldeos, y les recuerdo que bíblicamente mujeres son representaciones de iglesias, entonces la hija de los caldeos parece representar la iglesia comprometida o la iglesia ramera mencionada en Revelación capítulo 17, verso 18. Y todo esto va a ocurrir en el tiempo final, que es el tiempo de los gentiles. Ahora, si hacemos una referencia a Jeremías 30, verso 7, nos damos de cuenta de que algunos van a ser librados. Pero de acuerdo a Ezequiel capítulo 5, nos damos de cuenta de que muchos van a perder su vida. Y de acuerdo a Amos capítulo 5, verso 5, es un remanente los que se van a salvar. Ahora, en Estados Unidos hay varios grupos que por diferentes razones ellos guardan comida. Dentro de estos grupos hay algunos que son judíos. En el estado de Utah se encuentra mucho mormón y algunos de ellos, bueno, ellos debajo en sus casas, en su sótano, tienen almacenada bastante comida. Y aquí y allá hay otros grupos que les gusta prepararse para cataclismos como estos mencionados. Así que pienso que habrán sobrevivientes. Y con eso en mente quiero leer Ezequiel capítulo 7 versos 16 al 17 y dice, y los que escapen de ellos subirán y estarán entre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Ahora quiero leer Amos capítulo 3 versos 9 al 13. Proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid, reunidos sobre los montes de Samaria. Y como he explicado antes, Samaria representa a los descendientes de Israel y más precisamente los Estados Unidos de América. Y continúo leyendo, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias contenidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Eterno, atesorando repiña y despojo en sus palacios. Por tanto, el Eterno, el Señor, ha dicho así, un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará
tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Y ahora leo Lamentaciones capítulo 4, verso 19, que dice, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Y sí, pienso que muchos de los descendientes de los anglosajones, algunos de ellos van a estar escondidos en las montañas. Y pienso que esto va a suceder tanto inclusive en Canadá, en Australia también. Y quiero ser claro que mucho americano que no va a morir van a ser convertidos esclavos. Y el esconderse en las montañas va a protegerlos por un tiempo, pero inclusive allá a muchos de ellos los van a encontrar. Ahora, Jeremías es claro que dice que algunos de la casa de José, o sea, los descendientes de Manasé e Efraín, el todo es que algunos van a regresar a su tierra, pero eso es por la gracia del Señor. Pero la gran mayoría van a ser asesinados o sencillamente van a morir por diferentes necesidades. Ahora, en esa hora de prueba, Jesucristo le ofrece protección a los cristianos que tienen el espíritu de Filadelfia, y eso lo puede verificar en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 10. Y puede leer más acerca de eso en Revelación capítulo 12, versos 14 al 17. Ahora, desde el 2009 he venido hablando de que China ha tenido interés en apoderarse de partes de territorios en Australia, sino de toda Australia. Y pienso que un conflicto entre Europa y Estados Unidos va a requerir que los europeos hagan una alianza con inclusive los chinos. Y la cosa es que los europeos también le deben dinero a China y es probable que los europeos permitan que China se quede con Australia como en forma de pago por algunas de esas deudas. También sé que Japón ha estado interesado en ciertas partes en Nueva Zelanda. Y menciono todo eso porque en Daniel 11:39 el rey del norte, él reparte la tierra por precio. Y aquí también quiero al menos mostrar en pantalla Joel capítulo 3 verso 2 que está hablando de la misma repartición de tierras. Ahora, en cuestión de que los asiáticos van a recibir algunos de los esclavos, viene esta escritura en Ezequiel 27 verso 13 y es que algunos de estos pueblos, Javán, Tubat y Mesec, son pueblos en el oriente. Y como ven, ellos comercian con hombres, o sea, esclavos. Y bueno, concerniente a Jabal, pienso que los mongoles salieron de allí y de allí se desarrollaron, bueno, los chinos y muchos orientales. Y Tubal y Mesec, pienso que están más conectados con los rusos y severianos. Ahora, puse Isaías 49, verso 12, y este tiene que ver más bien cuando los esclavos son liberados, o el remanente. Y bueno, ellos vienen de diferentes partes y algunos piensan que la tierra de Simin se refiere a China, aunque el investigador judío Yadir Davini, él piensa que esta es una referencia a Australia e inclusive Nueva Zelanda. Y bueno, norte y occidente fácilmente califica a Estados Unidos y Canadá. Ahora, pienso que cuando el poder europeo divida las tierras de los anglosajones, esto va a causar prosperidad tanto para los asiáticos, los africanos e inclusive Latinoamérica y otras naciones aquí y allá. Y esto es consistente con lo que la escritura dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 18 versos 2 y 3 y donde dice, ha caído la gran Babilonia, y ahí brinco al verso 3, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus delicias. Y bueno, pienso que por un poco tiempo la mayoría del mundo va a prosperar cuando los Estados Unidos caigan, incluyendo las naciones británicas y sus descendientes. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué Europa va a querer destruir a sus aliados? Porque eso es lo que ha sido
América y los descendientes británicos para Europa. Bueno, pienso que hay muchas razones y religión pienso que es una de ellas. Y es que estas naciones, aunque no tienen una cristianidad correcta, son naciones que predominantemente son protestantes. Y aunque son muy diversos, pienso que estas ideologías se van a oponer a los objetivos de la religión ecuménica que ellos van a querer establecer. Cuando digo ellos, estoy hablando de la bestia. Y con esto en mente quiero leer esto que un sacerdote católico que es muy reconocido, él lo escribió en el siglo XXI. Pero el orgullo jactancia y la presunción siempre van antes de una caída. Con su gran parte de culpa, Estados Unidos no puede evitar su parte de culpa en el castigo. Si el mundo aún no está del todo convertido al cristianismo, la culpa no es de la cabeza ni de la conciencia de la Iglesia Católica. Ah, el miserable protestanismo tendrá que responder por la pérdida de la fe. El cisma y la herejía inglesa han desperdiciado sus tesoros y abusado de su grande poder temporal, no solo en la persecución, la fe en Gran Bretaña e en Irlanda, sino también en el destierro de la verdadera religión de Jesucristo de sus vastas posesiones en América. Su merecido castigo, sin embargo, se acerca desde el norte. Y este respetado católico, él parece profetizar que un poder del norte, que pienso que es el rey del norte, va a castigar tanto a Gran Bretaña como a sus descendientes, incluyendo Estados Unidos y Canadá, por su orgullo y su protestanismo. Y aquí algunos se van a preguntar, pero ¿por qué Dios va a permitir que estas naciones sean destruidas? Al fin y al cabo, son los angloamericanos los que han estado al frente de distribuir Biblias en el mundo, de ayudar a otras naciones en cuestiones de cuestiones humanitarias, especialmente cuando hay desastres internacionales, etcétera. Bueno, porque Dios tiene muchas cosas en contra de ellos. Por ejemplo, Oseas 13:16 dice que ellos se han rebelado con su Dios. En Oseas 9:9 dice que son muy corruptos. En Jeremías 30:15 dice que su iniquidad y sus pecados se han multiplicado. Además, en Isaías 30:12 se los acusa de que ellos han desechado su palabra y en Oseas 11:5 dice que no se quieren convertir o en otras palabras no se quieren arrepentir. Quiero leer específicamente Jeremías 30 versos 14 al 15. Y antes de comenzar, quiero decir que Estados Unidos, tanto Canadá e inclusive los británicos, ellos pertenecen a la OTAN, pero la OTAN no los va a ayudar. Y leo, todos tus enamorados te olvidaron, o sea, sus aliados, no te buscan, porque como hiere tu enemigo te hiere. Y sí, ellos serán traicionados por sus propios aliados. Pero, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Continúa en el verso 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Y es que Dios le dice, bueno, no se queje. Usted se buscó ese mal. Continúo. Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Y hablando de ese pecado, en cuestión de todo tipo de perversión sexual e inmoralidad, los Estados Unidos, Canadá y Inglaterra han sido los que han estado empujando ese tipo de agendas. Y Australia y Nueva Zelanda no necesariamente empujan esas agendas, pero tampoco se oponen a ellas. Y bueno, quiero hacer referencia a Isaías 30, verso 7, y que está hablando de la angustia del tiempo de Jacob. Y esto está hablando de la tribulación que comienza con las naciones anglosajonas o anglosajonas. Pero ¿por qué con ellos? Bueno, para eso he puesto Lucas 12, verso 48. Y el verso es claro, quien se le ha dado mucho, de él se le demanda mucho. Por lo tanto, mucho más es requerido de este pueblo.
Y bueno, es bien claro para todo el mundo que la nación de Estados Unidos y los descendientes de los británicos, ellos recibieron muchas bendiciones. Y ellos son los descendientes de Jacob, de acuerdo a la genealogía, comenzando desde Génesis 48, verso 16. Pero de acuerdo a un reporte en el 2010 de la BBC, supuestamente las naciones que pecan más en el mundo son Australia, Estados Unidos y Canadá. Y eso es de acuerdo a la creencia clásica de los 7 peores pecados, que son el orgullo, la envidia, el enojo, la pereza, la codicia, la glotonería y la lujuria. Y el Reino Unido no se quedó muy atrás, él quedó el sexto en la lista. Ahora, algunas personas van a argumentar que otras naciones pueden tener más pecados, pero la realidad es que las naciones anglosajonas o anglosajonas, ellos promueven bastante el pecado y lo aceptan. Un estudio en Nueva Zelanda encontró que el nivel de promiscuidad entre las mujeres en esa nación es la mayor en todo el mundo. Y en Estados Unidos ahora lo que está de moda es mutilar a los jóvenes por cuestiones de fluidez del género sexual y cosas como esa. Ahora, en cuestión de hipocresía entre el gobierno y líderes de los medios de comunicación, hay mucho de eso que hagan lo que yo digo, pero no como yo hago. Y eso es una actitud muy hipócrita. Ahora, en Isaías capítulo 10, versos 5 al 11, Dios deja bien claro que Él va a utilizar a Asiria para castigar a una nación pérfida, o sea, una nación que no se quiere arrepentir. Es más, voy a leer los versos 5 y 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y bueno, aunque estoy en Isaías, quiero brincar por un momento a Oseas 11, versos 1 al 5. En el verso 1, bueno, se menciona a Israel en general. Y bueno, quiero recordarles que no lo confundan con Judea, que es la nación en el Medio Oriente. En el verso 3 está hablando de Efraín, que está más conectado con Inglaterra. Y en el verso 5, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse, o sea, no quisieron arrepentirse. Ahora, quiero recordarles que cuando Jesucristo vino, Él criticó a la actitud hipócrita de los religiosos de ese entonces, y hago referencia a Lucas 11, verso 44. El punto es que Él los criticó a ellos más directamente que a aquellos que tenían pecados más obvios. Y estoy hablando de esos otros pecados que están mencionados en Mateo capítulo 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, que esto no quiere decir que las naciones que no son anglosajones, ellos están libres de pecado, o que no van a ser castigados, porque sí van a ser castigados también. Los asirios europeos claramente van a ser castigados, y eso lo podemos leer en Isaías en los capítulo 10, los versos 12 al 19. Pero el castigo primero va a aquellos que deberían haber actuado mejor, porque tenían mejor conocimiento y mejores recursos. Y más específicamente a aquellos que dicen que viven de una manera correcta, pero no lo hacen. Y eso es lo que está sucediendo con la gente del convenio. Y es que Israel debería haberse permanecido dentro de la fe. Y ellos recibieron las bendiciones bíblicas, pero debido a desobediencia también van a recibir los castigos o las maldiciones que están listadas. Y de eso es que habla Deuteronomio capítulo 28 y en los versos del 1 al 68. Ahora, en la continuación de la Iglesia de Dios,
Hemos hablado de la advertencia de este mensaje y continuaremos haciendo esa advertencia bien clara a todo el pueblo de habla inglesa. Y es que antes de que se cumpla Daniel 11:39, los cristianos que tienen la actitud de Filadelfia habrán sido bien claros con este mensaje tanto al pueblo americano como a las diferentes naciones británicas. Pero desafortunadamente la gran mayoría no va a poner atención a estas advertencias y van a tener que responder por falta de respuesta. Y eso es consistente con Ezequiel 3, versos 7 al 9. Y esa misma idea está reflejada en Habacuc capítulo 2, verso 7. Y bueno, he dicho que el rey del norte, que es el poder de Europa, va a liderar la destrucción de los descendientes modernos de los israelitas. Pero pienso que otros le van a ayudar en ese ataque. Tal vez México, ya que ellos quieren cierto pedazo de tierra de regreso. También pienso que hasta cierto punto Rusia y China van a participar en esa campaña. Y lo más seguro es que otros poderes. Y en vez de preocuparse de ese poder de la bestia dentro de los Estados Unidos y al igual dentro de las otras naciones británicas, muchos quieren impulsar el desarrollo de un poder militar mayor en Europa. Y eso es algo que ellos van a lamentar muy pronto, ya que si ellos no se arrepienten pronto de sus pecados, y lo cual no pienso que va a suceder, la Biblia indica que ellos pronto van a ser destruidos. Y en este momento quiero leer otra profecía católica. Esta fue por alguien que falleció en 1658. Inglaterra sufrirá mucho. El rey será asesinado después de que la desolación haya alcanzado su punto máximo en Inglaterra. La paz será restaurada e Inglaterra regresará a la fe católica con mayor fervor que antes. El gran monarca contará con la ayuda especial de Dios y será invisible. Disculpe, invencible. Ahora, paralelo a esta profecía en la Biblia, Apocalipsis 16:13 es clara que la bestia va a tener ayuda especial, pero de espíritus inmundos, no es ayuda de Dios. Pero la bestia va a ser muy poderosa. Si miramos Apocalipsis capítulo 13, versos 3 al 5, comenzando el segundo párrafo del verso 3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y es que por un tiempo el mundo va a creer que es imposible destruir o combatir la bestia, ya que, bueno, va a destruir a Estados Unidos y a sus aliados, e inmediatamente después va a destruir el poder musulmán. Y hemos hablado de esto en el pasado, que ese es el rey del sur. Y muchas personas inclusive hoy en día dicen, pero ¿cómo Europa va a poder ponerse al frente? Y más de una década he hablado acerca de eso y pienso que tecnología va a tener que ver algo que ver con eso. Y esto podría incluir lo que ellos descubran con el acelerador de partículas y ese tipo de investigaciones, que Europa cada día hace más de ese tipo de investigaciones y los Estados Unidos hace menos. Y bueno, Europa tiene el mayor colisionador del mundo que se llama CERN. Y los alemanes han anunciado que quieren crear inclusive uno más avanzado. El total es que pienso que Revelación 13:4 está hablando de un nuevo tipo de sistema de batalla o equipo de guerra. No sé, tal vez un mejor tipo de pulso magnético o tal vez un nuevo tipo de bomba de neutrones o un sistema único de entrega y que será muy efectivo por cierto tiempo. Y en total, todos esos nuevos desarrollos pienso que le van a hacer a Europa prosperar económicamente. Y bueno, los europeos van a dominar por cierto tiempo, pero parece que entre Rusia y Asia,
la confederación de esas naciones, es posible que tal vez ellos se valgan de algún tipo de debilidad tecnológica. Tal vez van a crear algún tipo de virus de computadora y eso les va a permitir a ellos desafiar a la bestia. Pero ese es un evento más hacia el futuro. Y bueno, les recuerdo que además de los aceleradores de partículas, los europeos también están trabajando en desarrollar tecnologías como la fusión y de entre eso, bueno, se puede hablar del Stellarator y ellos también tienen la agencia espacial y en cuestión de sistemas de GPS, ellos tienen el sistema de Galileo de satélites. Y todos estos proyectos potencialmente pueden ser los que hacen que Europa surja en los siguientes años de una manera militar muy poderosa. Ahora, en Estados Unidos, Australia y otras naciones están preocupados es por China, pero resulta que los desarrollos europeos son los que les van a traer problemas. Y bueno, regresando al tema de los católicos y sus videntes, quiero leer esta profecía de Nostradamus. Aunque las naciones hablan de paz, los problemas surgen por todas partes. Los partidos militaristas surgen, Alemania y los cultos paganos reviven. Las opiniones no son libres y el pueblo no se enriquece. El derecho del gobierno de Londres es derrocado por haber hecho demasiadas protestas por la paz. Y bueno, hay personas que dicen que eso se cumplió en la Segunda Guerra Mundial. Yo, mi opinión es que esto es relacionado a la guerra que viene. Y es que uno cada día puede dar opiniones de una manera menos libre. Y además, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Londres no fue derrocado. Entonces me parece que tanto bíblicamente como ciertas profecías romanas católicas apuntan a un tiempo en que los descendientes de las naciones que hablan inglés serán destruidos por el gran monarca. Y será durante un tiempo que los líderes proclaman falsa paz. Y con eso, bueno, quiero referenciar Jeremías 6, versos 14, capítulo 8, verso 11, Ezequiel 13, verso 10, 16 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Y bueno, el punto es que Dios quiere que todos nos arrepentamos y comencemos a vivir una vida de obediencia. Pero, ¿qué va a tomar para que tú en tu vida te arrepientas? Si vives dentro de una de las naciones anglosajonas, ¿vas a esperar que esto suceda? ¿O te vas a unir a la secta secreta, como así nos llaman, de los nazarenos cristianos? Y si vives en pueblos islámicos, ¿qué va a tomar para que te arrepientas? ¿Vas a esperar a que tu gran líder surja y después sea destruido? Y si estás en otras partes del mundo, ¿vas a tener que esperar que todas esas cosas empiecen a suceder para arrepentirse? La razón por la cual escribimos el libro es para que puedas saber qué es lo que puedes observar y con certeza puedas saber lo que viene y al mismo tiempo poder distinguir de diferentes falsas y trucos y así tengas la capacidad de no aceptar la falsa verdad que proviene de la bestia y que incluye la marca de la bestia y todo ese tipo de cosas. Ahora, Daniel 11:39 habla de un dios extranjero que el rey del norte va a reconocer. ¿Qué tipo de dios podría ser eso? Bueno, podría ser algún tipo de dios en la nueva era que el rey del norte va a creer que ese demonio de alguna u otra manera le va a dar asistencia a él. Pero de una manera más sencilla pienso que es algo que él va a aceptar y que va a ayudar al movimiento ecuménico de la Iglesia Católica y que el rey del norte públicamente lo va a promover y reconocer. Y pienso que este nuevo tipo de religión va a tener imágenes asociadas con esto y que la gente se le va a decir que deben adorar
a ese tipo de cosas. Y con eso quiero leer Apocalipsis 13, verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo aquel que no la adorase. Entonces parece que el rey del norte va a establecer algún tipo de orden religioso y al mismo tiempo decir que él es católico. Y eso es muy parecido a algunas de las greco-romanas profecías concernientes al gran monarca que viene. Y con eso va a leer San Francisco de Paula del siglo XIV. Gran monarca será un emperador romano. Se le describe como fundador de una nueva orden religiosa. Para el lector esto puede parecer que él también se convirtió en sacerdote. Esto no es el caso. Lo que pasa es que funda un orden religioso, parte de la cual militares toman votos religiosos. Él será el fundador de un nuevo orden religioso diferente a todos los demás. Él lo hará dividirlo en tres estratos, a saber, caballeros militares, sacerdotes solitarios y hospitalarios muy piadosos. Este será la última orden religiosa de la Iglesia y harán más bien a nuestra santa religión que todas las demás instituciones religiosas. Estos hombres devotos llevarán sobre sus pechos la cruz. Y bueno, el gran monarca, de acuerdo a muchas profecías grecorromanas, él está profetizado a que va a trabajar en el tiempo final con un papa para hacer que el mundo en general se vuelva católico. Pero como él va a cambiar la religión, es muy probable que él va a tomar el nombre de católico para pretender que él es fiel a esa religión. Pero como a este señor le va a gustar la batalla y la guerra, entonces lo más probable es que él va a honorar a un dios de las fortalezas. Y él se espera que él va a convertir al mundo de acuerdo a los católicos romanos. Y de acuerdo a otras profecías de los grecorromanos, es esperado que este gran monarca va a enfadar a mucha gente, incluyendo a diferentes personas del clérigo. Y con eso quiero leer estas profecías. La primera, el príncipe reinará a quien antes no lo estimaban, sino a quien luego buscarán. Y esto es paralelo a algo más que he hablado, y es que el rey del norte, antes de ser rey, muchos a él no lo estiman como una persona que deba estar en poder. Pero bueno, continúa la siguiente de Gamaleo. El gran león surge cuando la Santa Sede se ha trasladado a Mens y un papa electo sabitano. Habrá mucha distensión entre los cardenales. Y la siguiente dice, después de la crisis habrá un consejo general, a pesar de la oposición del clero mismo. Y la siguiente, un gobernante alemán perseguirá a los sacerdotes y monjes y hará mucho daño a la iglesia. Y finalmente, muchas de las profecías hablan del hecho de que al principio el gran rey no será muy querido, especialmente por el clero francés. Entonces, esta persona va a traicionar a la Iglesia Católica. Y muchos líderes de la Iglesia Romana Católica, sean sacerdotes o obispos o cardinales, muchos de ellos se le van a oponer, pero de todas maneras él va a triunfar. Y bueno, estas ideas alinean con lo que leímos en Daniel 11, versos 38 al 39. Y es que aquí estamos hablando de dos dioses. Y bueno, los católicos ellos tienen diferentes órdenes religiosos y también tienen diferentes estatuas y símbolos religiosos. Ahora, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, habla que la venida de este personaje viene con todo tipo de señales y de milagros mentirosos. Y quiero hablar de o leer esta parafrasis anónima del siglo X. Y dice esto: el único verdadero rey está destinado a manifestarse o ser revelado
Mediante señales, el rey escuchará la voz e instrumentos de un ángel que se le apareció y tiene provisión y conoce el texto de profecías. El nombre del rey está oculto entre las naciones y la particular manera de manifestación del rey al público tendrá lugar de la siguiente manera. Una estrella aparecerá por 3 días y un heraldo hablando con una voz muy fuerte en el transcurso de los 3 días convocará y revelará al esperado. Habrá hacerse visible en el cielo un firmemente nebuloso en el sol. Bajo esta imagen quedará suspendido una cruz y el heraldo invisible del cielo con su voz atronadora dirá al pueblo: ¿Es este hombre agradable para usted? En ese momento todos serán tomados por el miedo y el terror. Ahora, aquí se menciona una cruz. Y personalmente yo he visto cruces inclusive dentro del hinduismo y el budismo. Y una cruz ecuménica ha sido promovida en los últimos años. Y es que la cruz parece ser un símbolo religioso internacional. Y como de acuerdo a Revelación 13, versos 3 al 4 y verso 8, la mayor parte del mundo va a aceptar esta religión. Entonces me parece que un orden religioso ecuménico posiblemente va a utilizar algún tipo de cruz, la cual puede ser aceptada por diferentes personas de diferentes caminos religiosos y culturas. Y esto es lo que puede referirse como un dios extranjero. Ahora, como los musulmanes están opuestos a este tipo de símbolos, ya que de acuerdo a ellos los que cargaban la cruz fueron quienes los invadieron muchos siglos atrás. Entonces muchos musulmanes van a estar dudosos de cuál es el objetivo final de este movimiento. Ahora, una vez que los Estados Unidos y las otras naciones son quitadas del camino, el rey del norte va a proclamar paz mundial. Y eso es consistente con Jeremías 6, versos 14 al 15. Y esta es una advertencia acerca de declaraciones de paz por alguien que está asociado con la abominación. Y hablando otra vez de Revelación 13:8, es bien claro que todo el mundo lo va a adorar. ¿Y a quién van a adorar? A la bestia europea babilónica. ¿Y quién es el mismo príncipe del poder del aire, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 2? Y detrás de la escena, a través de la historia, este ha ido preparando las condiciones tanto religiosas como seculares, valiéndose de organizaciones como por ejemplo el Foro del Mundo Económico o las Naciones Unidas, el Grupo de los Bilderberg, y todo para poder crear un movimiento ecuménico que busca a unir todas las religiones. Y esa es una agenda globalista. Y esta agenda es consistente con lo que leemos en Revelación capítulo 17, versos 1 al 5. Y hablando del mismo tema, la Unión Europea se ve a sí misma como la que debería liderar un nuevo orden mundial. Y con esto, en mayo del 2022, en una convención del Foro Económico Mundial, su fundador, el alemán llamado Klaus Schwab, él afirmó que quería hacer claro que el futuro debería ser creado por nosotros, y nosotros en ese caso es la Unión Europea. Y el director ejecutivo del fondo, Philip Donek, escribió que el mundo necesita un líder. Europa debería dar un paso arriba. El liderazgo global, especialmente en términos socioeconómicos, podría convertirse en el objetivo compartido de los ciudadanos europeos. Por otra parte, el exministro de Defensa alemán llamado Karl Theodor zu Guttenberg,
Él ha pedido mayor integración europea y él quiere que Europa sea reorganizada. Ahora, el Fondo Económico Mundial ha llamado su propuesta o versión de un mundo reorganizado el Gran Inicio. Pero el Gran Inicio se alinea con un futuro el cual la Biblia advierte que va a ser malo. Y para lograr eso, el Fondo Económico Mundial trabaja con compañías de alta tecnología y diferentes gobiernos para controlar y censurar el Internet. Y pienso que tales controles van a ser necesarios para contribuir hacia la próxima hambruna del hambre que está predicha en la profecía de Amos capítulo 8 versos 11 al 12. Ahora, en el 2022, el señor Klaus Schwab, durante la reunión del G20, que él creía que una profunda crisis sistemática y estructural era necesaria para una reestructuración de nuestro mundo. Y de acuerdo a Apocalipsis 17, versos 12 al 13, una reestructuración de la forma de gobiernos en Europa va a ocurrir. Pero nada bueno va a salir de aquello. Y en este año, en el 2023, durante un discurso de apertura de la cumbre mundial, el señor Klaus afirmó que él estaba de acuerdo con la inteligencia artificial y no solamente ella, sino también la tecnología del metaverso o también tecnologías neoespaciales. Y bueno, yo podría seguir porque nombró más. El todo es que él afirmó que cualquiera domine esas tecnologías va a ser ese grupo, va a ser el dueño del mundo. Y eso es lo que básicamente las profecías bíblicas apuntan concerniente a las tecnologías que vienen en conexión del poder venidero de la bestia. Y podemos leer Apocalipsis 10, capítulo 13, versos 16 al 18. Y bueno, podría decir otras cosas, pero voy a ser bien claro. A través del libro no afirmo que organizaciones como las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial o inclusive organizaciones como los Amazones o inclusive el grupo Bilderberg, en ninguna parte digo que ellos no tienen buenos objetivos porque algunas de las cosas que ellos hacen son buenos, pero tienen algunas metas que son opuestas a las escrituras. Y al fin y al cabo, si miramos a Salmo 127, verso 1, si el Señor no ha edificado o no ha liderado algo, entonces ese es trabajo en vano. Y es lo que sucede con todas esas organizaciones humanas. Y bueno, lo que está de moda hoy en día es los grupos de la nueva edad o la nueva era. Y hay diferentes creencias fundamentales en estos grupos. Y una es que como ellos creen en Dios, que es uno solo, y que las diferentes religiones son sencillamente diferentes caminos de cómo acercársele a ese mismo Dios. Y creen que un nuevo orden mundial es necesario y hablan de la era de Acuario o la nueva era y que esa va a ser una utopía donde solamente hay un gobierno mundial, las guerras terminan, al igual que las enfermedades, el hambre, la polución y la pobreza, y que el patriotismo de las personas van a ser cambiados de sus naciones hacia un deber de abogar y ayudar por todo el mundo y su gente. Y esto me trae a la mente algo que el ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia dijo reciente. Él argumentó que algunas naciones ponían por delante la soberanía de sus propias naciones sobre el interés del orden mundial. Y con eso quiero afirmar que en Revelación 17, versos 12 y 13, la Biblia predice que naciones europeas van a perder su soberanía. Y con eso quiero leer, bueno, esas escrituras, Apocalipsis 17, versos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y bueno, también mencioné que la iglesia católica va a ser traicionada y va a ser destruida.
Y con eso en mente quiero leer Apocalipsis 17, versos 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Y verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ahora muchos teólogos católicos inclusive piensan que el verso 18 es una referencia a la Iglesia Católica, pero ellos creen que eso se cumplió en el primer siglo. Ellos no creen que esta es una profecía para el siglo XXI. Entonces, en los versos posteriores, leímos que en un momento Europa se va a reorganizar en 10 gobiernos. Y después esos 10 gobiernos le van a dar o ceder el poder a la bestia. Y aquí leemos que todos esos gobiernos se vuelven en contra de la Iglesia Católica. Y les recuerdo que aquí está hablando de una mujer y la mujer es un símbolo de iglesia. Y es que hay varias mujeres que son mencionadas. Bueno, primero que todo, esta mujer tiene muchas hijas y que representan todas las iglesias protestantes. Pero la iglesia católica, bueno, es la ramera. Y ella es la que se sienta en la gran ciudad del Vaticano, la cual se encuentra en 5 colinas, como lo menciona otra escritura. Pero bueno, antes de que eso se cumpla, inclusive la Iglesia Católica va a prosperar por un corto tiempo. Y estamos hablando de un orden mundial, así que inclusive hasta los asiáticos van a estar incluidos. Y en otra parte he mencionado de profecías chinas que hablan de gente muy bella que viene del oriente y otra profecía que habla de Corea, China y Japón que van a estar en paz. Y pienso que la gente que está hablando del oriente es una referencia a Europa. Y por un tiempo, de acuerdo a la Biblia, ellos se van a alinear con la bestia y el anticristo. Y hablando de profecías orientales, me gustaría hacer referencia a esta profecía hindú. Para que la sociedad regrese a su pristina gloria de la era dorada, e incluso los manses manejarían armas. Lo que sea que pongan los pobres y los oprimidos, sus manos se convertirían en su arma. En la última fase de Kali Yuga que estamos atravesando, y aquí mencionan el personaje que ellos esperan, que lo llaman Bhagwa Kalki, sería un maestro espiritual del orden más alto al mismo tiempo, es muy mortal, pero también un sabio dictador. Y ese Kali, quien es considerado el último avatar o encarnación de Vishnu, o el Ser Supremo, quien establecerá la era de la verdad o era de la pureza de la tierra. Como acordado por todas las profecías religiosas, la esperanza no será un hombre de paz como Jesucristo o Buda, sino un hombre de guerra que destruirá el mal y va a establecer la justicia en la tierra. Y aquí quiero decir que los hindúes ellos creen que la civilización humana se degenera espiritualmente durante el tiempo de Kali Yuga, que es el periodo que estamos viviendo y que esa época termina alrededor del año 2025. Y esto me parece sorprendente porque apunta a la época en la que estamos esperando ese líder o gran monarca o la bestia que la Biblia advierte. Y por lo tanto pienso que demonios hace tiempo inspiraron a alguien a escribir esto en India y tendrá su propósito para que a su debido tiempo pueda ayudar con sus creencias religiosas a engañar al pueblo hindú a que apoyen a la bestia que viene en Europa. Y esa bestia es la que va a destruir a Estados Unidos de América. Y eso es lo que llamamos la Tercera Guerra Mundial. Ahora, en 1979, el pastor general de la Iglesia de Dios en ese entonces, él escribió que el ataque sorpresivo de Europa hacia Estados Unidos podría venir en una forma como un ataque nuclear tanto dentro de Estados Unidos como Inglaterra
Pero bueno, basado en el conocimiento que tengo hoy en día, pienso que eso no sea necesario. Sí, puede que el uso de armas nucleares sea utilizado, pero tal vez no, ya que las armas nucleares, pues bueno, destruyen y dejan mucha contaminación de radiación. Así que pienso que otro tipo de tecnologías en armas, de armas de destrucción masiva, pueden ser utilizadas. Y bueno, ese evento va a ser la Tercera Guerra Mundial. Y la gente va a aceptar y va a adorar a la bestia. Pero eso no va a durar por mucho tiempo. Con eso dicho, la bestia tiene que surgir y la Tercera Guerra Mundial tomará lugar. Y los Estados Unidos y sus aliados británicos, todos ellos van a ser derrotados. Y un nuevo orden mundial con un líder totalitario estará presente y poco a poco será desafiado por diferentes poderes. Para más información acerca de este asunto, bueno, puedes descargar el libro titulado Las tribus perdidas y profecías. Este fue el Dr. Till para la continuación de la Iglesia de Dios.